Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros aquí en el Instituto Juan de Marena a Ernesto Edwards. Ernesto Edwards es de formación filósofo, con más de 20 años de experiencia en el sector educativo, es un emprendedor educativo y además de su labor como investigador y docente ha destacado como comunicador, con un espacio muy interesante dedicado a una fusión o a una línea de investigación, la verdad, muy atractiva, ese análisis del rock a través de la filosofía y viceversa, ¿no? Bienvenido, Ernesto, es un gusto tenerte acá. El placer y el privilegio es mío estar en esta institución de la que ya conocía su bien ganado prestigio a través de mi hijo Garrett. Muy bien, muchas gracias. Un saludo también para Garrett, que es gran amigo de la casa. Quizás la primera pregunta para nuestros espectadores así en redes, estas cápsulas son más que todo para YouTube y tal, sería, ¿qué es el filorock? ¿Qué es? Bueno, filorock es un hijo intelectual que yo tengo, que fue concebido en soledad, que se inició casi en paralelo con mi vinculación con los medios, allá en mi Rosario natal, tanto en gráfica como en radio y televisión. Filorock es un programa que de vez en cuando reaparece, porque lo he hecho intermitentemente en los últimos 27 años, y bueno, justamente trata de investigar el rock, pero también sabiendo que se puede llegar a la filosofía a través de este objeto cultural que es precisamente el rock. Y cuando digo objeto cultural estoy pensando en aquellas producciones intelectuales que tienen cierta resonancia social, repercusión mediática, naturaleza simbólica y fundamentalmente que son portadores de un mensaje. Y en esto estoy pensando en diversos géneros, nos aparecen con más facilidad para este menester el cine, el teatro, la literatura, y el rock, bueno, parece demasiado transgresor. En realidad, estos objetos culturales que te menciono de ninguna manera son una invención mía en cuanto a que nos permiten adentrarnos en lo filosófico. Ya, no sé, Humberto Eco lo hablaba a través del cómic, Gilles Deleuze a través de algunos movimientos culturales, Jacques Derrida a través de la televisión, John Passmore desde la ecología, Stanley Cavell desde el cine. Y en algún momento la chispa se me encendió justamente leyéndolo a Gilles Deleuze en Pour Parler, cuando dijo más o menos así: no hay nada que obstaculice que un buen concierto de rock pueda ser un adecuado canal para la cultura. De ahí a extenderlo al fenómeno musical y cultural del rock, bueno, me faltó muy poco y finalmente accedí. Es que el rock ya no es, desde hace prácticamente 60 años, algo que se defina en estrictos términos de compases musicales. Es un movimiento contracultural, rebelde, de denuncia social, que confronta contra el establishment y que fundamentalmente tiene, aunque hay grandes contradicciones internas, un afán libertario que lo hace lo suficientemente atractivo como para que se convierta en la voz en cada momento y en cada etapa de la historia reciente, en la voz de su generación, Eduardo. ¿Qué temas así para aprender? Porque esta línea de investigación realmente es muy interesante. Sí. ¿Qué temas, digamos, de filosofía tocan las estrellas del rock and roll? ¿Y qué grupos, digamos, podríamos destacar como las bandas, si lo queremos ver así, con más contenido filosófico en su producción artística? Bien. La filosofía, esto siempre lo explicaba en la universidad, tiene
4 ejes de abordaje que son los más tradicionales. El eje que va por lo cronológico, el que tiene que ver con los autores que se han destacado en cada etapa de esa cronología. Las disciplinas filosóficas, que no vamos a hacer una enumeración porque la mayoría las conoce. Y los grandes temas o existenciarios. Esos grandes temas o existenciarios que son propios de la filosofía, a saber, Dios, para negarlo o para buscar la demostración de su existencia, la felicidad, la vida, la muerte, el tiempo y la libertad, son exactamente los mismos temas que han llamado la atención del rocker, casi como un filósofo no diplomado, un filósofo no académico, un filósofo que no ha tenido la formación universitaria. Podríamos hacer un recorrido que tenga que ver con los más destacados. Yo no estoy afirmando que cualquier rocker es filósofo o que cualquiera que se haya dedicado al rock tiene la entidad de un pensador, pero, a ver, detengámonos un momento en Bob Dylan, que por otra parte es el premio Nobel del rock, ¿no? Pensemos en John Lennon, en Jim Morrison, pensemos en autores que por ahí son lo suficientemente ásperos como para que tengamos algún prejuicio, quizás, como Axl Rose. Pero yo siempre hago esta especie de advertencia. Tenemos que diferenciar en el ambiente del rock, como en el ambiente de la vida en general, entre modelos e ídolos. Modelo podría ser aquel que encarna determinados valores que nosotros consideramos que son dignos de ser imitados. En cambio, el ídolo es aquel que despierta esa pasión irracional y acrítica y una identificación que va más allá a veces de lo recomendable. Yo creo que hay autores también. Fíjate vos, ¿no? Qué paradoja, porque uno de los más grandes y que yo siempre he admirado muchísimo por su obra, que es Roger Waters, el que fuera líder de Pink Floyd y después como solista, autor de los, yo diría, mejores discos conceptuales de la historia, como The Wall, como Final Cut, como Radio Chaos. Sin embargo, después de haber tenido una trayectoria impecable, ahora con más de 70 está derrapando y desbarrancándose muy mal con esto de su apoyo incondicional y público a la dictadura venezolana, ¿no? Y bueno, esto me parece que también hay que destacarlo. No significa ser rocker, ser un modelo, ser un encarnador de valores, ser un libertario, y desde ahí es desde donde yo me posiciono y trato de difundir esto de la filosofía a través del rock. Si tuviésemos, claro, hablábamos de esa deriva hacia la izquierda, ¿no? Sí, claro. ¿Qué autores son a lo largo de la historia los más comprometidos con la defensa de la libertad, tal y como lo entiende el liberalismo clásico? El individuo, la ausencia de coacción por parte del Estado, porque muchas veces al hablar de rock, pues quizás por desconocimiento, quizás por la influencia de los medios de comunicación, se vincula como a las grandes estrellas del rock precisamente con eso, con la defensa de movimientos afines a la izquierda, claro, incluso a veces a la izquierda radical, sí. Y a lo mejor en sus letras algunos de ellos desprenden mucho liberalismo y mucha libertad, sí, entendida en sentido bueno. Perfectamente. Y acá probablemente sea para debatir lo que te voy a contestar, porque yo creo que alguien que inclusive fue investigado y espiado por la CIA en su periodo estadounidense, justamente por ser sospechado de alguien que podría tener ideas de izquierda peligrosas para su sistema, democrático por cierto, y sin embargo, en el trasfondo de sus letras y sobre todo a través de un gran himno que conocemos todos, que es Imagine, y estoy hablando de John Lennon, sin embargo me parece que es alguien que puede ser considerado exitosamente como alguien que en su tercera etapa, porque viste que en la filosofía nosotros decimos el primer Platón y el segundo Platón, el primer Heidegger y el segundo Heidegger.
de John Lennon se puede hablar de un primer Lennon, un segundo Lennon y un tercer John Lennon, que es ya el de la madurez y el que lamentablemente le duró muy poco porque fue asesinado a los 40 años. Y nos deja un legado que, más allá de lo que se pueda advertir y de lo que uno pueda derivar de sus propias declaraciones, identificándose de algún modo con la izquierda, sin embargo, en muchas de sus letras ha defendido esto de la libertad, del valor del individuo, del respeto hacia cuestiones que no necesariamente tenían que ver con la izquierda. Y en ese sentido es que yo lo destaco a Lennon. No, muy interesante. En español, porque todos los que hemos citado han sido autores, anglosajones, ¿no? Y cantantes en inglés, en lengua española, ¿qué tenemos? Yo quiero decir que soy un gran admirador del rock en España o del rock español, empezando por ese patriarca que fue y sigue siendo Rosendo Mercado, pero siguiendo con lo que ha sido el desarrollo del rock en España, me quedo con 4 de plena vigencia, uno que por ahí es más críptico, más hermético, como Enrique Bunbury, y por otro lado tenemos a 3 personajes que son Fito Cabrales, Robe Iniesta y el Cuchi Romero, que, a ver, son personajes, y acá tendríamos que discutir cuáles son los vínculos entre, a nivel ideológico y filosófico, entre el liberalismo y el anarquismo, ¿no? Porque hay algunos puntos de coincidencia que son saludables, por cierto. Yo creo que Robe Iniesta y Cuchi Romero, el de Marea, Robe Iniesta el de Extremo Duro, por más que se los ha querido ver recientemente, y he leído algunos análisis acerca de que Iniesta es lo mismo que Nietzsche, yo por ahí algo le veo, pero yo creo que son anarquistas y que de alguna manera en su pensamiento reflejan esto de lo que es la libertad. En lo que tiene que ver con mi país, Argentina, el existenciario de la libertad ha sido muy recorrido desde distintos guías filosóficas, pero por ahí yo creo que sí, el rock tiene ese, podríamos decir, entre comillas, déficit de estar en la pose, porque parecería que es más, y erróneamente, intelectual definirse por la izquierda. Sin embargo, bueno, hay muchísimas idas y vueltas y yo no destacaría en ese sentido, por esto que te anticipé recién, de diferenciar entre modelos e ídolos, a ninguno. Sí. Al final es como, bueno, es lo que los anglosajones denominan estudios culturales, ¿no? Esa mezcla entre, bueno, intentando descubrir la filosofía existente al interior de la producción musical rockera, ¿no? Así es. Literatura. Además de sus trabajos, ¿qué literatura podríamos, pues, facilitarle a ese joven que está interesado, que le gusta el rock en español, que le gusta el rock en inglés y que quiere empezar a leer esto? Porque yo, en nuestra primera conversación, una cosa que me interesó mucho es el potencial que tiene esta línea de investigación, pues para aquellos jóvenes que estudiando filosofía o que estudiando incluso políticas o sociología quieren hacer pues una tesis de grado, una tesis de maestría dedicada a este tema. Es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Por dónde empezar? A ver, sistematizado vamos a encontrarnos con muy poco. No quiero ser autorreferencial, pero por lo menos en mi país, tampoco sé si es un orgullo, pero he sido el primero en adentrarme y recorrer este camino de la filosofía a través del rock. Y me cuesta mucho encontrar referentes que sirvan como una orientación para el que se quiera iniciar. Es más, mi camino ha sido bastante asistemático en ese sentido. Si bien por un lado yo tengo sistematizado después de tantos años las diferentes temáticas por las que recorre el rock justamente
las cuestiones de los grandes temas, pero por otro lado ha sido algo hecho bastante a pulmón y recorriéndolo yo mismo y sin ayuda y con bastante resistencia por parte de la academia, ¿no? Que no lo veía como demasiado serio, no me voy a comparar, pero es similar a lo que le pasaba a finales de la década del 50 a Humberto Eco cuando decía, bueno, reflexionemos acerca de Superman porque en el paradigma de Superman podemos encontrar mucho de ideológico y de filosófico y pensar en el rock, a ver, no es algo que se lo celebre porque en realidad en muchos regímenes, y yo vengo justamente de recorrer no hace demasiados días algunos países de Europa que se han caracterizado por sus regímenes opresivos, el rock nunca fue mirado con simpatía porque hablaba justamente de rebeldía, hablaba de denuncia, hablaba de confrontación, y en función de eso, digamos que no es algo que sea popular para determinado sector. Yo siempre recuerdo cuando buscaban entre muchas definiciones cómo podría sintetizarse el rock, algunos decían, el rock es aquella música que no escuchan tus padres. Es que es muy interesante porque el ejemplo, bueno, después de ese viaje efectivamente por países de Europa del Este y tal, ex comunistas, claro, al final las grandes dictaduras, muchos asocian el rock a la izquierda, pero las grandes dictaduras de izquierda odian el rock. Totalmente. Claro. Yo hace poco publiqué un extenso artículo en PON 24, una publicación en Rosario que es afín con vuestra institución, en la que hacía referencia al rock en Cuba, ¿no? Y concretamente, no solo en el periodo en el que estuvo Ernesto Guevara, lamentablemente rosarino por accidente, sino fundamentalmente con lo que era la prédica pública de Fidel Castro. Recordemos que Fidel Castro y todo ese castrismo para mí impresentable, no quiero ofender a nadie, siempre se caracterizó por ser discriminador y homófobo. Y entonces Fidel Castro, y hay grabaciones que se pueden constatar lo que yo digo, cuando hacía referencia al rock, que tenía su incipiente fuerza como para pretender manifestarse en Cuba, fue abortado rápidamente con afirmaciones del tipo esos pepillos vagos, decía Fidel, amariconados, con ropa de cuero, que pretenden moverse al compás de no sé qué y terminan siendo homosexuales. Entonces, efectivamente, las dictaduras de izquierda odian el rock. Sí, 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 sí. Una última pregunta a modo de anécdota y a modo de análisis, ¿no? ¿Tiene futuro el rock? Porque, por ejemplo, quizás las nuevas generaciones cada día escuchan... Todos estos autores que acabas de señalar, pues, oye, forman parte también de mi juventud, porque, bueno, uno de los primeros conciertos a los que fui a Extremoduro y fue un regalo de cumpleaños de mi hermano, fue una cosa alucinante. Pero ¿tiene futuro el rock? Porque a día de hoy está como amenazado por esa industria musical, ¿no? El tema del rock siempre ha estado indisolublemente relacionado a confrontar con un enemigo. Y, por ejemplo, en mi país, el mejor momento del rock fue el periodo de la dictadura. Cuando se quedó sin enemigo, cuando comenzó a asociarse con los políticos de turno, sean cual fueren su ideología y su partido político, comenzó a declinar, a decaer y, por supuesto, a, como se dice, a ser absorbido por el sistema. De cualquier manera, yo siempre estoy abierto y atento a lo que va surgiendo como novedad para ver qué tienen de contenido, pero siempre está en grave riesgo el rock, Eduardo. ¿Es una expresión el rock de desconfianza hacia el poder? Sí, claro, sí, por supuesto. A ver,
nadie que se crea o se considere un rocker va a confiar justamente en el poder. Hay una frase que no la voy a completar porque es de dudoso academicismo, de una banda mexicana de rock que justamente recién fuera de cámara hacíamos referencia a quien les ha inspirado su nombre, es la banda Molotov. Ajá. Y tienen una canción que se llama Gimme the Power y que dice: si le das más poder al poder, más duro te van a venir. Y completen la frase. Perfecto. Bueno, pues con esta invitación a completar la frase y después de esta entretenida tertulia nos despedimos. Muchas gracias, Ernesto, por el tiempo y por visitar el Juan de Mariana. Un placer enorme y un orgullo.